Bienvenidos al webinar de hoy, Prevención de la exposición a peligros eléctricos en la construcción. Gracias por unirse. Yo soy Chris Strahan, soy directora ejecutiva y estamos a cargo de este webinar. Ahora voy a presentar a los panelistas del día de hoy. Tenemos a la doctora Jocelyn Horner Kelly, que es la directora ejecutiva del Manhattan Foundation, y estamos trabajando en el reto de ejecución eléctrica. Luego tenemos a Joseph McManigal, es un consultor senior de ingeniería de riesgos de Zurich Resilience Solutions. Él, de hecho, fue un trabajador aquí en CPWR. También tenemos a Joseph McManigal. Es un consultor senior de ingeniería de riesgos de Zurich Resilience Solutions. Gracias por unirse el día de hoy. Y ahora voy a invitar a Jocelyn para hablar del reto de cero electrocuciones. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy. Yo soy Jocelyn Horner Kelly. Soy la directora ejecutiva del Manhattan Foundation. He estado trabajando en Pensilvania. Nosotros trabajamos en financiar proyectos a lo largo de todo el país para eliminar riesgos que pueden terminar en fatalidades en el trabajo. Tenemos una serie eh, con un premio para soluciones innovadoras que puedan prevenir fatalidades. Nuestro primer reto es el reto de cero electrocuciones. La idea es poder eliminar las tareas que puedan presentar un riesgo mayor para la vida. Como parte de este proceso de reto, estamos ofreciendo un premio de hasta $1 millón para cada uno de los ganadores. Vale la pena echarle un vistazo. Esto de todas maneras es una oportunidad para ustedes o para sus compañías u organizaciones. La información se puede encontrar en nuestra página web. Creo que está en el chat para cualquiera que quiera participar. Tienen hasta el 1 de septiembre a las 5 p.m. ET, y ahí van a poder encontrar las condiciones o las características de esta participación. Pueden participar como entidades, en equipos. La idea es poder encontrar soluciones para evitar fatalidades. Creo que va a haber información en el chat sobre cómo comunicarse con nosotros y enviarnos las preguntas pertinentes. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, primero ingresen a nuestra página web, pero después pueden entrar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a CPWR por hacer que el trabajo sea más seguro para todos. Gracias por estar aquí el día de hoy, Jocelyn. Te deseamos la mejor de las suertes en este increíble reto. Suena muy interesante. Es un premio bastante alto, la verdad. Esperamos que muchas personas puedan participar. Sí, y no tiene que ser algo que sea totalmente nuevo. Si es que tienen una idea innovadora que ya la hayan hecho, también pueden participar. Ok, ahora vamos a pasar con Babak. Gracias por la presentación, Chris. Voy a compartir mis diapositivas. Hola a todos, soy Babak. Muchísimas gracias por unirse a este webinar el día de hoy. Como mencionó Chris, yo soy consultor senior de ingeniería de riesgos. Disculpa que te interrumpa, Babak, todavía no se ven tus diapositivas.
¿Ahora las pueden ver? Sí, perfecto, gracias. Ok, una vez más, soy Babak, soy parte de Zurich Resilience Solutions. Muchísimas gracias por unirse. El día de hoy les voy a mostrar un resumen, un general sobre los retos que tenemos en la industria de la construcción. Y lo principal es hablar de los peligros eléctricos en la construcción. Mi colega Joseph también va a brindar información importante respecto a ello. Ok, entonces, ¿qué es la planeación antes de la tarea? Este es un paso que realizamos antes de llevar a cabo la tarea para identificar las condiciones seguras o los riesgos que pueda presentar la actividad. Por definición, pues nosotros sabemos que la tenemos, pero no necesariamente se aplica. Hay una alta cantidad de fatalidades en la industria. Y en CPWR en el 2025 nosotros comenzamos a trabajar con múltiples contratistas para que entiendan los riesgos de esta rama de la construcción y puedan tomar riendas en el asunto. Así que el día de hoy voy a hablar sobre estos retos. Como pueden ver, he subrayado algo en la segunda parte, la falta de consistencia, la falta de terminología estándar. Cuando trabajamos con contratistas utilizamos diferentes términos, no sé, por ejemplo, análisis de riesgos, etcétera. La idea es que tenemos una definición similar, pero sí deberíamos manejar una terminología estándar, porque de esa manera podemos llevar de mejor manera la planificación previa a la tarea. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? Deberíamos aprender de los contratistas, de los trabajadores. Así es como manejamos esto. Tratamos de identificar estos problemas y abordarlos desde una perspectiva de los trabajadores. De esta forma podemos crear unas herramientas útiles. Usualmente vemos que hay términos muy extensos para los trabajadores. ¿Cómo podemos resolver este problema? Lo que hemos aprendido es que deberíamos tratar de reemplazar el texto con elementos gráficos, además de colocar información adicional, además de la información que tenemos para la tarea que vamos a realizar inmediatamente. Entonces, podemos trabajar con las imágenes. Esto es algo importante. También aprendimos que durante la planificación previa a la tarea, también tenemos que ver quiénes están trabajando cerca de nosotros, qué riesgos puede representar para ellos y cómo su trabajo también puede representar un riesgo para nosotros. Esto debe ser parte de nuestra planificación previa a la tarea. ¿Cuál es el objetivo? Tratamos de que todos estemos alineados, tener un plan consistente para poder llegar al objetivo final. Entonces, a veces esta planificación puede ser un poco problemática. No vemos mucho involucramiento de parte de los trabajadores y es muy importante que ellos tengan la oportunidad de participar, de compartir sus perspectivas. Ellos realizan el trabajo y conocen muy bien los retos y los problemas y cómo hacer las cosas de mejor manera. Esto es algo crítico, que los trabajadores estén involucrados, no solamente en la oportunidad de que puedan brindar retroalimentación, sino mostrar que la retroalimentación
está funcionando, que está haciendo que podamos planificar de manera más segura. Esto también contribuye con la posición del trabajador. Van a ver que ellos se pueden empoderar viendo que su perspectiva funciona. Esto es un paso muy importante, brindar la oportunidad a los trabajadores de que sean parte de la planificación. Entonces, también cuando los administradores o gestores van al lugar de trabajo, de hecho yo estaba presentando este proyecto y me le preguntaba a la audiencia, ¿qué tan frecuentemente van al lugar de trabajo? ¿Van a menudo o solo de vez en cuando? ¿O solo cuando hay una falla? Entonces, la idea es poder brindar información relevante para la tarea. Y eso nunca ocurre por parte del equipo del administrador, excepto si es que pueden acudir frecuentemente al lugar de trabajo. Y no solamente eso, sino el esfuerzo que los trabajadores ponen también de avisarle a los representantes, a los jefes también. Entonces, a veces también vemos inconsistencias en las reuniones matutinas. De repente hay diferentes formatos, diferentes estilos, y esto es muy normal, pero hacerlo de forma consistente, con un proceso estándar, necesitamos como gestores, como los jefes, necesitamos asegurarnos de que hayan habilidades consistentes que todos compartan. Esto es muy importante y esto es importante que los supervisores de campo observen. Otro hallazgo crítico, otro punto crítico que quisiera compartir es el ausentismo. Por alguna razón, los nuevos empleados pueden faltar, pero hay que asegurarnos de que todos estamos alineados. ¿Por qué mi colega no vino el día de ayer? ¿Qué pasa si tenemos nuevos empleados? ¿Cómo nos aseguramos de que ellos tienen el mismo entendimiento de la situación? Y también brindamos la oportunidad a estas nuevas personas o las personas que no estuvieron de trabajar con sus colegas para tener este apoyo de sus pares. Eso es lo que hemos aprendido de los proyectos con contratistas a lo largo de 5 años. Y debido al tiempo, he tratado de resumir un poco, pero ustedes van a tener las diapositivas para ver lo que hemos aprendido. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los contratistas para poder cerrar o reducir la brecha? Tenemos entonces múltiples artículos que son muy importantes, pero para los contratistas tenemos que brindarles herramientas prácticas. Entonces hemos traducido estos recursos que pueden ver en la pantalla para estandarizar el proceso, si es que todavía no han empezado. Hay una plantilla para la planificación previa a la tarea. Lo pueden conseguir en CPWR sin costo. Pero si ya han empezado con esta planificación PTP, sería bueno que ustedes utilicen las plantillas estándar, que todos utilizan en el lugar de trabajo para evitar la aparición de cualquier conflicto. Con esta planificación, la siguiente etapa sería consultar y evaluar a los trabajadores, ver su satisfacción y si es que se puede mejorar el proceso. Hemos seguido algunas recomendaciones de buenas prácticas y hay otra lista de verificación que viene del área de gestión. Los contratistas pueden hacerlo en unos minutos. ¿Cuántos años han estado trabajando en esto? Son 16 preguntas apenas. De esa manera también podemos crear una línea base
y podemos implementar las mejoras a partir de estos. Podemos continuar recibiendo retroalimentación. ¿O qué pasa si planificamos algo en la mañana y empezamos el turno, pero algo pasa durante el turno? ¿Cómo capturamos esa información? ¿Cómo podemos aprender de estas lecciones? Entonces, la última plantilla es una herramienta de evaluación que se llena al final del turno. Con ello, podemos mejorar basándonos en estos hallazgos para el siguiente turno, para la siguiente etapa o incluso para un siguiente proyecto. Y no solamente para seguridad y salud, sino también en términos de calidad, de producción, etcétera. Esto es bastante sencillo y podemos utilizar estas listas de verificación que estoy compartiendo y pueden acceder a ellas ingresando a la página web de SPWR. Pero como mencioné, el tema principal de este webinar es la rama de la construcción eléctrica, así que vamos a hablar sobre la seguridad eléctrica, cómo podemos mejorar la planificación, sobre todo en relación con las tareas eléctricas. En CPWR uno de los pasos que tomamos fue trabajar juntos con los eléctricos. Hemos tratado de trabajar en realidad con los empleados en general para aprender de ellos. ¿Qué es lo más difícil cuando llevan a cabo una tarea? De repente factores medioambientales, factores mentales, factores físicos. Entonces hemos tratado de entrevistar a trabajadores, casi unos 200 trabajadores, como hemos trabajado con diferentes contratistas a nivel nacional, asociaciones de Rivera, por ejemplo. Hemos tratado de identificar diferentes tareas, hemos visto cómo realizan estas actividades. Hay una gran lista de tareas eléctricas que hemos estudiado. ¿Y qué información hemos obtenido? Hemos traducido esta información y la hemos convertido en herramientas. Esto lo pueden encontrar también en la página web de CPWR y ahí tenemos condiciones, los retos que los trabajadores han encontrado. Y también hay algunas soluciones y estrategias. Entonces, estos documentos son realmente recursos muy importantes para evitar riesgos, para llevar a cabo una mejor planificación. La gente puede utilizar entonces estos documentos para mejorar las actividades eléctricas. Y también tenemos otros recursos disponibles de manera gratuita en la página web. Estos son algunos de los documentos que he estado mencionando. Aquí hay diferentes tareas y para cada tarea se pueden planificar las condiciones ideales. También podemos observar algunas recomendaciones que pueden ser directas o pueden haber sido obtenidas de otras fuentes y pueden aplicarlas durante su desempeño. Así que con ello voy a invitar a mi colega Joseph para continuar. También es de Zurich Resilient Solutions y él puede conversar con ustedes sobre la seguridad eléctrica, mostrarles casos, incidentes y ver cómo podemos prevenirlos. Aquí está mi información y estaré feliz de responder las preguntas que tengan al final del webinar. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por esa introducción, Babak. Voy a compartir mi pantalla. Ok, pueden ver mi pantalla. Buenas tardes a todos. Como Babak dijo, yo soy Joseph McManigal, también de Zurich Resilience Solutions. Y
he trabajado como un profesional eléctrico en la industria de la construcción, así que voy a hablar de este tema desde tres puntos de vista, como una persona que trabaja en ello, como una persona que observa desde afuera y como una persona involucrada en el riesgo. No estoy tratando de que ustedes se conviertan en expertos, pero la idea es poder reconocer los riesgos eléctricos y por qué ocurren, y también darles algunas eh, herramientas y preguntas que hacer a alguien que está bajo exposición. La idea es poder trabajar después de que el riesgo ha sido retirado. Para la construcción, las electrocuciones representan una de las más severas causas de muerte, no de las más frecuentes, pero una de las más severas. Los números que pueden ver aquí son estimados, pero realmente reflejan la realidad. Puede ser apenas un reclamo de descarga eléctrica hasta un reclamo de, por ejemplo, arco eléctrico serio, que puede involucrar o acarrear consecuencias legales. Entonces, ¿qué es lo que observamos más en la industria de la construcción? Tenemos a las electrocuciones como una de las razones de fatalidad, también el uso de grúas, todo ello en las estaciones de trabajo. Entonces esperamos poder disipar un poco las dudas respecto a ello. Muchas personas piensan que los riesgos eléctricos solamente son para los trabajadores, pero en realidad esto aparece para todos. Los riesgos cambian a lo largo del proyecto, puede ser energía temporal, puede ser un tema de protección, puede ser durante la construcción, las energizaciones iniciales, puede ser durante el comisionamiento y las pruebas, o de hecho el riesgo puede aumentar cuando las etapas cambian y no podemos mantenernos al ritmo de estos cambios. Las personas también piensan que aquí solo se trata de evitar la descarga eléctrica, pero esto es apenas una de las razones. Hay otras razones que también pueden ser catastróficas. Tenemos, por ejemplo, el arco eléctrico, estamos hablando de decenas de miles de grados Fahrenheit. También tenemos, por ejemplo, la explosión de arco, donde tenemos ondas de presión y proyectiles. En la realidad, si es que esto ocurre, sería como una bomba en una película de acción. Así que, bueno, también tenemos el incendio que eh, viene de una falla eléctrica y podemos encontrar también la existencia de combustible en el lugar de trabajo. Entonces, realmente necesitamos trabajar en la planificación antes de la exposición a estos riesgos. Aquí hay algunos ejemplos que hemos observado en diferentes proyectos de construcción. Tenemos aquí los cables temporales, están por un momento, pero hay que entender los riesgos. También tenemos los paneles que se encuentran abiertos o las aparamentas durante las pruebas y comisionamiento. El cableado temporal debe ser de todas formas instalado de manera segura y retirado de manera segura. Puede tener que reubicarse o utilizar otras fuentes de energía, etcétera. En la realidad, de hecho, tenemos que prestarle más atención
a la energía temporal o a ese cableado al cableado que es permanente. Los incidentes eléctricos usualmente involucran factores humanos, por ejemplo, por qué la gente experimentada se lastima, por ejemplo, presión de tiempo, distracciones, con fallas de comunicación, cambios de último minuto, el estado mental, todo ello puede afectar el desempeño humano. Esto debe ser considerado antes de llevar a cabo esas tareas. Entonces, ¿cuál es la brecha más amplia entre la realidad y las buenas prácticas? Usualmente son problemas de decisiones, no problemas de equipo. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de las suposiciones, una planificación no completa, etcétera. Lo que la gente suele escuchar los hace pensar en el NFPA 70E y la eliminación de riesgos es el control más efectivo, así como el uso del equipo de protección personal. Pero el equipo de protección personal no es parte del plan, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué podemos hacer para poder seguir los estándares, para que todos los contratistas estén alineados, ya sea a nivel nacional o federal. El 70E no es es uno de los estándares para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Tiene una estructura que funciona en términos de identificación de riesgos, eliminación de riesgos, controles de energización, utilización del EPP. Entonces, yo hablaría de el uso de este marco de trabajo junto con otros documentos de soporte. Esto va a ser útil para los controles de seguridad, pero también hay que ver qué podemos aplicar dependiendo de la jurisdicción en la que nos encontramos trabajando. A menudo esta va a ser una excelente referencia. Con el 70E deberíamos estar bastante bien. Esto puede ser una de mis diapositivas más importantes. Hablar de condiciones de trabajo seguras electrónicamente hablando. Perdón, eléctricamente hablando, entonces tenemos, por ejemplo, la identificación de las fuentes de riesgos antes de comenzar a trabajar. Algunas veces tenemos, por ejemplo, la falta de observación de que hay una fuente de voltaje. Incluso si no hay voltaje, todavía puede haber exposición. Hay personas que pueden pensar que, ok, si abren determinada caja no va a ocurrir nada, pero no podemos hacer ninguna suposición, tenemos que probar que no está energizado. Si es que está energizado, entonces se requiere EPP. Las condiciones, entonces, deben ser revisadas antes y los trabajadores deben haber revisado ello si es que hay algún riesgo que deberían tener en cuenta. También quiero hablar sobre los aparatos de prueba sin contacto. No se puede utilizar
un producto como este, tenemos que utilizar un voltímetro apropiado que debe haber sido probado antes de ser utilizado en una fuente de voltaje. Hay una razón por la cual debemos utilizar esto. Los que se utilizan sin contacto nos pueden brindar respuestas equivocadas. Luego también debemos hacer una evaluación. Después necesitamos una persona calificada que pueda realizar actividades de pronta respuesta. Esto lo queremos agregar completamente para el 2027. Ha estado como mejores prácticas, pero ahora es sumamente necesario. Otro punto importante es asegurarnos de que los trabajadores pueden ser rescatados en caso de que algo salga mal. Muchas veces se han establecido estos lineamientos para mejorar la situación y las condiciones de trabajo en esta rama de la construcción. La energía temporal. Tenemos un error ahí. Usualmente pensamos que esto implica un bajo riesgo. Sin embargo, esta es una de las exposiciones más comunes y se trata de manera casual. Un sistema temporal puede utilizarse por poco tiempo, pero la energía es real. Los incendios, las fallas eléctricas realmente pueden tener consecuencias significativas. Estas también tienen cambios con frecuencia, pueden ser reubicados, los generadores se agregan los nuevos conductores y al final todo está usando el mismo sistema. Esto significa que los sistemas temporales podrían incluso necesitar mayor supervisión. Los cableados igual deben ser revisados, tenemos que prevenir el daño y deben ser retirados si es que ya no se necesitan. La frase que me gustaría dejarles debería ser que la energía temporal no debería bajar nuestros cuidados. Aquí me olvidé de mostrarles, este es un cable que encontramos en una estación, no seguía los controles de calidad de los cableados permanentes. Teníamos entonces una cerradura temporal y realmente no quedaba fija, se movía mucho y eventualmente se salía. Y cuando esto salió, em- el cobre comenzó a hacer contacto y llegó a ocasionar este hoyo al lado. Entonces, por eso quiero reiterar la idea de que la energía temporal igual puede contener alta tensión. Bueno, Babak ya ha hablado sobre las terminaciones. Una de las cosas que quiero mencionar es que esto puede cambiar. La de-energización es algo, la desenergización es algo que no debemos tomar a la ligera. Primero, si es que se puede realizar, se debe hacer. Ahora, ¿por qué es necesario utilizar o hacer trabajo energizado? Si es que no tenemos una buena justificación, no se debería hacer. Tercero, ¿quién está calificado? Un trabajador puede estar calificado para un equipo con voltaje y para otro no. La calificación es para cada equipo de trabajo, para cada voltaje específico. Cuarto, ¿qué es lo que controla? ¿Qué controles existen? ¿Qué procedimientos? ¿Qué métodos de procedimientos existen? ¿Qué trabajadores se encuentran calificados? Todos tienen que estar calificados. Y quinto, ¿quién necesita estar lejos? En respuesta corta,
cualquier persona que no está calificada y participando activamente en el trabajo energizado. El trabajo energizado debería ser intencional, debería estar bien justificado, debería estar bien controlado y solamente debería ser realizado por trabajadores calificados. No porque puedas hacerlo, significa que debes hacerlo. Y quiero reiterar alguna vez más, sobre todo si es que trabajan en esos proyectos masivos, porque al final tenemos solo 10 personas pensando en esto. No, no solamente los electricistas deberían prestar atención a ello. Tenemos a diferentes personas que deberían prestar atención, los trabajadores, pintores, la gente que trabaja con drywall, los carpinteros, operadores, técnicos, equipos de comisionamiento, etcétera. Realmente todos necesitan contar con esta información, saber cuándo empezar, cuándo mantenerse alejados, cuándo terminar, qué hacer si pasa algo. Se necesita un entrenamiento mucho más profundo, qué límites existen donde no me acerco, qué condiciones deben ser las correctas. Aquí tenemos algunos temas más comunes en construcción. Tenemos un entrenamiento que viene a ser mucho más necesario que antes. Tenemos los centros de información, el almacenamiento de energía en baterías, la expansión, las estaciones de carga, etcétera. Todo ello nos conduce a ver las condiciones de las diferentes partes del proceso. Aquí hablamos de la ejecución del proyecto en general. Entonces acá tenemos el escenario. Por ejemplo, está empezando el día, se retiran las cubiertas, tenemos múltiples contratistas presentes, los técnicos se encuentran presentes. Tenemos la presión de los tiempos o el calendario y tenemos los cambios que ocurren a lo largo del día. ¿Alguien que quisiera comentar qué es lo que está fallando en esta imagen? No hay EPP, no hay comunicación o protección para arco eléctrico, equipo abierto. Sí, las respuestas, sí, correcto. Comunicación, arco eléctrico, autoridad de energización, quién está permitido en el área. Ujú. Tenemos trabajadores no calificados alrededor, entienden los cambios. Aquí es donde todo va más allá del equipo de protección personal y se trata más de comunicación. Y voy a mostrarles qué es lo que pasa. Ok, ellos no estaban haciendo nada, solo estaban frente a algo. No tocaron nada, no encendieron nada, las puertas estaban abiertas, no tocaron las puertas y aún así se tuvo un arco eléctrico. Por eso es que tenemos que controlar los riesgos. Entonces, 5 preguntas. Si es que quieren quedarse con una herramienta útil de esta presentación, recuerden estas 5 preguntas. ¿Está energizado? ¿Puede ser desenergizado? ¿Se ha cerrado? ¿Ha habido ausencia de voltaje que ya se ha verificado? ¿Quién es la persona calificada realizando el trabajo? Los incidentes usualmente se pueden monitorear partiendo desde estas preguntas. Usualmente cuando hay un incidente se llega a una de estas preguntas como una de las razones. Así que, bueno, tenemos los riesgos eléctricos, no son aleatorios,
Hay una falta de control de energía, tenemos que respetar y controlar el riesgo. Lo mejor es trabajar después de que el riesgo ya sea retirado o ha desaparecido. Es lo que dije al inicio de la presentación. Esto se correlaciona directamente con lo que Babak mencionó. Tenemos que ser precavidos no solo con el trabajo energizado, sino también desenergizado. Ok. Anges, ¿quisieras liderar las preguntas? Joseph, has hecho una excelente presentación. Babak también, muchísimas gracias. De repente podemos volver a algunas de las diapositivas porque de repente va a haber algunas preguntas sobre el proceso de registro. Joseph, le podemos preguntar de esta manera. Joseph también puede brindarnos, como ya han hecho antes, los recursos que podemos encontrar en línea. Y esas son las preguntas que han sido registradas previamente. Aquí tenemos algunos de los certificados. Joseph, por favor. Sí, aquí mi pregunta respecto a las certificaciones que se deben solicitar, pues mi respuesta es sí, pero hay que tener en cuenta este término. Una persona puede pasar alguna capacitación donde recibe un certificado de completitud, pero no necesariamente significa que es una certificación para realizar algún trabajo en particular. La calificación, esto es brindada por el empleador basándose en las capacidades del trabajador y su habilidad para lidiar con diferentes tareas. Entonces, yo como GC primero preguntaría cuál es el proceso para obtener esto, solicitaría los registros de capacitación y cómo se determina quién está calificado para realizar tareas de electricidad. Si es que no saben, por ejemplo, a quién acudir o no saben qué solicitar, pueden pedir lo que ha incluido, por ejemplo, la capacitación de seguridad eléctrica, porque acá la pregunta es cómo saber que los trabajadores pueden llevar a cabo esta tarea en estas condiciones. Muy bien. La siguiente es cómo podemos asegurarnos de que tenemos un buen proceso de bloqueo y etiquetado cuando trabajamos cerca a un equipo energizado. Bueno, primero se identifica la fuente de energía. Aquí es donde ocurre la mayoría de fallas, también tener los procedimientos adecuados. Esto puede ser bastante complejo en el lugar de trabajo. Tenemos múltiples generadores, cableados, etcétera. Entonces, necesitamos realmente un buen proceso de bloqueo y etiquetado. Necesitamos identificar la fuente de energía, tener un bloqueo personal, asegurarnos de que la comunicación funciona bien y que podemos comunicarnos con todos los trabajadores y también tener auditorías periódicas. Yo sé que mucha gente le da mucho miedo a esto, pero es bastante necesario. Además, también no confiar en alguien solo porque dijo que algo estaba apagado. Tienen que asegurarse de que lo esté. La siguiente es, ¿qué información de riesgos eléctricos debería estar incluida en el plan de seguridad específico del lugar? Disculpa, por favor. Pensé que esta la iba a responder Babak, pero por favor continúa, está bien. Sí, si el proyecto tiene exposición eléctrica, claro que sí, todos los proyectos la tienen, así que podemos utilizar la protección GFCI e identificar los riesgos para ese proyecto. Me enfocaría también en la energía temporal, en el control de las líneas de energía,
en la aprobación de trabajo energizado, los procedimientos y actividades de comisionamiento, el acceso a la sala eléctrica, capacitación en términos de concienciación para los riesgos de descarga eléctrica y arco eléctrico, ver quiénes son los trabajadores calificados, qué documentación tienen, ver que todo sea seguro, incluso antes de la demolición, porque aquí no depende de acá es importante ver quién está a cargo de determinado control. Si es que nadie está encargado, seguramente esto puede salir mal. Ahora tenemos qué tan peligroso es tener energía temporal o cableado de extensión tocando el techo. Esto es muy importante. No voy a darles una oración genérica que mencione que cuando algo toca una estructura metálica, de todas maneras está mal, ¿no? La preocupación viene de que tenemos un cable flexible, abrasión, tenemos accesos de inspección, todo ello puede energizar la- el ambiente alrededor. Entonces, hay algunos sustitutos que se pueden utilizar para que esto se dé de manera más segura. Estamos hablando de techos, de suelos. Entonces, desde un punto de vista práctico, yo nunca utilizaría un, es una estructura de soporte de cielo raso. Hay que quitarlo apenas podamos, porque, como mencioné, la energía temporal puede causar graves consecuencias. Gracias. La siguiente. Algunos productos nuevos respecto a la seguridad eléctrica o tecnología emergente para reducir las fallas eléctricas. Sí, hay mucho en el mercado. He visto nuevas cosas en las conferencias a las que he ido. No he puesto imágenes aquí, aunque realmente quería agregar algunas para que puedan ver algunas referencias, porque la mayoría viene con una marca y no quería mostrar ningún favorito, pero hay tecnologías muy útiles. También creo que la tecnología debería reducir la exposición. Entonces, la idea principal es mejorar la concienciación del trabajador, poder trabajar en la detección temprana, hacer un monitoreo térmico continuo, contar con plataformas de bloqueo y etiquetado digitales, ahora se están volviendo bastante populares, pueden incrementar la documentación y la responsabilidad. También podemos utilizar pulseras, sensores, ubicación con GPS o de proximidad de voltaje. Estos son métodos que pueden reducir los riesgos. Tenía un aparato, por ejemplo, que detectaba voltaje, impacto, físicos. Entonces, hagan su tarea. De todas maneras van a encontrar que hay tecnología al respecto. Pero mi favorito es un aparato que hace que desaparezca el voltaje sin que se tenga que manipular demasiado. Ok, excelente. Aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa si un edificio tiene etiquetado, no existe EPP seguro, así que se prohíbe el trabajo energizado? Esto puede ser porque la organización cuenta con un voltaje que para el que no cuentan con un EPP apropiado.
Usualmente he visto que a veces hay una limitación de 14 calorías, pero de todas formas el EPP reduce las consecuencias. Sin embargo, cuando no se puede garantizar la seguridad, algunas organizaciones prohíben el trabajo de este tipo. No es que necesariamente el EPP no exista, sino que no se cuenta con ello y por ello se prohíbe trabajar en este tipo de tareas. También hay múltiples dispositivos que trabajan de manera remota, que miden apenas de 247 pulgadas. Así que si es que puedo estar, por ejemplo, de 15 a 20 pies alejado, con ello de repente ya puedo trabajar de manera segura. Si no, también se puede trabajar en un nivel superior o inferior para evitar em, la cercanía con el lugar de riesgo. Todo ello se puede hacer, ver cuáles son las mejores posibilidades. Incluso si bajamos toda la energía, si es que todo está oscuro, igual utilicen un voltímetro, por favor. Ok, y eso es todo lo que tengo. Ok, yo tengo otra pregunta. Creo que esta era de Babak. La pregunta es, ¿cómo implementar las mejores prácticas en la planificación de diferentes proyectos en edificios? Muy buena pregunta, sí. La planificación o el plan de seguridad no debería ser lo único con lo que contemos. Si es que queremos tener un plan realmente bueno, no solamente debería ser de buenas prácticas, debemos tener en consideración la etapa antes del inicio del proyecto también y ver que actualizamos mientras hacemos progreso. Hay que hacer que los trabajadores se involucren y debemos incorporar casos reales para ver si podemos continuar con las condiciones que observamos en el trabajo. Pero como digo, debe ser algo ágil, algo que cambia, no algo que simplemente tenemos como un documento guardado en un estante. Ok, excelente. Esas eran las dos preguntas que salieron antes, pero quisiera hablar por unos minutos más sobre lo que vimos en las diapositivas. Primero quiero hablar sobre el entender qué es lo que pasa cuando hay una falla eléctrica. Hubo un análisis que se hizo, por ejemplo, algunos incidentes realmente ocurren a menudo o más a menudo en las tardes. Hay una lista de costos también, por ejemplo, perdón, una lista de causas para este tipo de incidentes. Y la otra pregunta era relacionada a los, por ejemplo, trabajos más residenciales o convertir la energía o el cableado temporal en una permanente. Yo creo que las preguntas están más relacionadas con si es que ustedes pueden brindar ideas desde su punto de vista sobre estas tareas con un alto nivel de incidencias o hay información de Zurich que ustedes vean en sus clientes, por ejemplo, que puedan comentar. Creo que en mi segunda diapositiva, el gráfico que mostré era de estadísticas. Yo lo saqué de FSG, de la Fundación de Seguridad Eléctrica, me olvidé de una de las.
letras, pero sí eso lo pueden encontrar en CPWR. Ellos ahí desmenuzan cada uno de los incidentes en en la industria en diferentes maneras, así que si es que desean información para capacitación o lo que sea que busquen, este es un excelente lugar para empezar a buscar. También ofrecen múltiples brochures con información gratuita, así que yo empezaría a buscar por ahí. Ahora, respecto a cuando ocurre un arco eléctrico, típicamente, en mi experiencia, es una de las de dos cosas. Es un error humano. Están haciendo algo que no deberían estar haciendo o están haciéndolo sin usar el EPP adecuado. Eso es lo que puede causar un arco eléctrico. La segunda parte se trata de temas de calidad. Si es que alguien ha trabajado en en el centro espacial, tenemos equipo enorme, con una complejidad enorme, con una presión enorme, y no se muestra al 100% como se debería. Muchos fabricantes lo reconocen que están trabajando a tiempo completo. De repente se pueden llevar a cabo encuestas para reconocer algún problema, así que yo creo que debería haber un problema de control de calidad a través de un proceso de inspección y realmente asegurarnos al 100% antes de trabajar en un lugar energizado. Al final, el factor humano, las personas a veces van a tomar decisiones equivocadas y pues, se trata de tener mucha capacitación, de concienciación, tener una actitud, ¿no? Basada en la seguridad en el trabajo. Lamentablemente yo no tengo ahí el secreto, si no, no tendría trabajo, pero no sé si es que eso responde a la pregunta. Sí, yo creo que nos da una gran perspectiva. No sé, Babak, si quisieras agregar algo. Sí, respecto a la información, como Joseph mencionó, brindó recursos muy interesantes y yo también recomiendo la página de CPWR. Hay múltiples recursos. Zurich también tiene recursos disponibles y un hallazgo importante de ISFG. Es muy importante saber que casi el 70% de incidentes o- están relacionados con temas eléctricos. Entonces hay que poder identificar los riesgos eléctricos que pueden tener otras consecuencias. También hay personas afectadas que no trabajan con el- la parte eléctrica, sin embargo se encuentran cerca. Hay que también tomar en cuenta esto. Ok, muchísimas gracias por quedarse un par de minutos adicionales, pasada la hora. La última pregunta que surgió en medio de la conversación, quisiera preguntar sobre las pruebas de vida o muerte. Si es que pudieran clarificar o aclarar este proceso de prueba energizado, desenergizado, energizado. Es la parte en que verificamos la ausencia de voltaje. Primero utilizamos el aparato, el dispositivo para ver si hay voltaje, ya sea si es que hay un, que haya un cableado permanente o no.
Tenemos que ver si es que el instrumento funciona bien, luego verificar el equipo donde se va a realizar el trabajo. Podemos utilizar de referencia el lineamiento 70E. Luego volvemos y revisamos una vez más el dispositivo para validar estas lecturas de cero voltaje. Y así es como se lleva a cabo la prueba de energizado, desenergizado, energizado. Sí, creo que fue un término nuevo al menos para dos o tres personas en el webinar. Así que, bueno, muchísimas gracias, Babak, muchísimas gracias, Joseph, muchísimas gracias a la traductora también. Y muchísimas gracias a todos por haberse unido. Vamos a revisar las preguntas que nos mandaron. Y si es que podemos agregar algunos recursos o herramientas, lo vamos a mandar.